Alianza de Amor Honduras, impulsados por el Espíritu Santo, comparte contigo el poder de la palabra de Dios. Te invitamos a escucharla y dejar que entre a tu corazón y dé frutos, para gloria del Padre, consuelo de Jesús y salvación de los hombres. Hoy en el Evangelio miramos a los discípulos de Maús que van con los ojos velados y llenos de tristeza. ¿Cómo vamos en nuestro caminar con Dios? ¿Cuál es nuestra actitud? Con la ayuda del Espíritu Santo vamos a meditar a San Lucas capítulo 24, versículos del 13 al 35. El mismo día de la resurrección iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos, pero los ojos de los discípulos estaban velados y no reconocieron. Él les preguntó: ¿de qué cosas vienen hablando, tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido en estos días en Jerusalén? Él les preguntó: ¿qué cosa? Ellos le respondieron: lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta, poderoso en obras y en palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Como los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron, nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel, y sin embargo, han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les había aparecido unos ángeles, que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como había dicho las mujeres, pero a él no le vieron. Entonces Jesús les dijo: qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con los profetas, les explicó todos los pasajes de las Escrituras que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos insistieron diciendo: quédate con nosotros porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se los dio. Entonces se les abrieron los ojos, lo reconocieron, pero él les desapareció. Y ellos decían el uno al otro: con razón nuestro corazón ardía mientras nos explicaba por el camino y nos hablaba de las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron: de veras ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Hacernos una pregunta: ¿cómo vamos en nuestro caminar con Dios? ¿Vamos llenos de esperanza o de desesperanza? ¿Vamos tristes, agobiados, frustrados, cansados? ¿Cómo vamos en ese caminar con Dios? En ese caminar, en esa situación, en esa economía, en tu área emocional, sentimental, con tu salud. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas en tu área profesional? Frustrado, cansado, agobiado, con esperanza, sin esperanza. Los discípulos de Maús iban con los ojos velados y iban llenos de tristeza. Por tener sus ojos velados, eran incapaces de reconocer a Jesús. ¿Cuántos velos tenemos en nuestros ojos? ¿Y cuántas veces Dios, Jesús, ha caminado, está en nuestro caminar y no hemos sido capaces de reconocer su acción en nuestras vidas? En ese proceso, quizás un proceso larguísimo de 10, 15 años, en el que has suplicado, has ayunado, has clamado por una respuesta de Dios, porque miras muerte y te llenas de tristeza y quieres ver transformada esa realidad. ¿Cuántas veces te has cansado, te has agobiado y no has sido capaz de reconocer que Jesús ha estado, que Dios ha estado, como los discípulos de Maús, porque tenían velados sus ojos, llenos de tristeza? Y el poder, vemos en este evangelio el poder de la palabra. Jesús comenzó a explicarles las Escrituras, el poder de la palabra de Dios, el poder de
que tiene la palabra de Dios, porque viva, meditar, lo que dice el Salmo 1, el que medita la palabra de día y de noche será como un árbol plantado junto al río. Dice, Jesús empezó a explicarles la palabra desde Moisés hasta los profetas, todo lo referente al Mesías. ¿Y qué empezó a suceder cuando les explicaba las escrituras? Sentía que su corazón enardecía. Yo no sé si tú eres capaz de reconocer cuando estás leyendo la vida de un santo y sentís que tu corazón enardece. Vos decís, estas palabras fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Cuando lees un salmo y sentís que tu corazón enardece. Cuando lees la palabra y sentís que tu corazón enardece. Y ese enardecer, ese contacto, ese tocar la palabra de Dios, es tocar a Jesús y va transformando nuestra realidad. Lo que le pasó a los discípulos, dice que cuando llegan a Emaús, Jesús hace como que iba más lejos, pero ellos insistieron para que Jesús se quedara. Insistir en hebreo es obligar. Obligaron a Jesús. Y ese insistir, ese obligar a Jesús, no de una manera como nosotros lo entendemos obligar, sino es insistir, esa constancia, esa conquista, esa búsqueda constante en provocar ese encuentro con Dios. Y no miras aún respuestas de Jesús, tener una oración perseverante, una constante búsqueda del Maestro, y Él va a aparecer. Ese levantarte de madrugada a orar, ese ir a misa diaria, ese tomar la palabra para encontrarte con Jesús, eso va haciendo que tu corazón va enardeciendo, porque cuando hablamos de muerte es como que estuvieran unas brasas apagadas y la palabra de Dios, el Espíritu Santo viene a soplar, a enardecer tu corazón, a soplar ese fuego que hay en esa pasión por Cristo. Vuelves a llenarte de esperanza. Dice que Jesús se sentó a la mesa, partió el pan y ellos se le quitaron sus velos, fueron capaces de reconocer a Jesús. Jesús se les revela, solo podemos ver la revelación de Jesús, solo podemos ver la acción de Dios, solo vamos a poder ver los prodigios y milagros de Dios cuando somos constantes, cuando somos perseverantes en ese caminar con Dios. Somos perseverantes y a diario, todo el día y toda la noche, como lo dice el Salmo 1, estamos buscando y meditando en la palabra de Dios. Se nos van a ir cayendo los velos y vamos a poder ser testigos como ellos que regresaron a Jerusalén, regresaron porque Jerusalén es como la casa de la paz, regresaron a tener paz, esperanza, regresar y poder contar el testimonio, poder contar los prodigios de Dios. Ya Dios no está muerto, Dios está vivo, ya podemos decir, Dios me sanó de esta enfermedad, Dios restauró mi economía, Dios restauró mi matrimonio. Son palabras de vida donde nosotros, donde el mundo solo ve muerte, solo Dios puede poner la vida. Bendiciones.